están? Israel asegura que tiene el control de más del 60% de Gaza en medio de la gira que ha efectuado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Estados Unidos, trazando un plan en conjunto, decía, para desplazar a más de 2 millones de gazatíes, y apuntan también a la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, y al ayatolá de Irán, Ali Khamenei. Hoy en el mapa vamos a analizar todos estos escenarios. Palestina, un genocidio sin pausa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos que son claves para entender lo que está sucediendo en el enclave costero. Gaza, bajo dominio militar de Israel. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi. Vamos a identificar de color amarillo a Gaza, este gueto de cielo abierto donde alberga más de 2 millones de gazatíes. Hay que decir que las fuerzas de defensa de Israel afirman tener el control operativo del 65% del enclave, principalmente en el norte y el sur, junto con el despliegue de divisiones de las fuerzas de defensa de Israel en toda esa región. Así lo han confirmado varios medios de comunicación hebreos, cuando el ejército sionista reanudaba su ofensiva en Gaza ya en marzo de este año, estableciendo el objetivo de controlar el 75% de ese territorio palestino. El sionismo ha venido masacrando a más de 100 milicianos en Gaza, incluidos 4 altos mandos desde el 18 de marzo. La Fuerza Aérea también ha atacado más de 7.500 infraestructuras militares, entre ellas depósitos de armas, bases de lanzamiento de cohetes y refugios subterráneos. Una narrativa que sigue justificando Israel para emprender este genocidio contra la población palestina. Todo esto además se produce en medio de una creciente preocupación por el impacto humanitario devastador en la población civil palestina, y es que la presencia militar de Israel en Gaza restringe severamente el acceso a servicios básicos como agua, también impide el ingreso de alimentos, insumos médicos, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Además, el régimen también ha bloqueado el ingreso de toda ayuda, inclusive de los propios medios de comunicación, que se han convertido en otro blanco de ataque. Sumemos más datos a nuestro mapa. El genocidio en Gaza también ha generado altas cifras de martirio. Estamos hablando de que se ha venido asesinando con mayor intensidad desde el 7 de octubre del año 2023 a 57.700 palestinos. 17.120 siguen siendo niños, una cifra que además podría incrementarse a más de 30.000 según las alertas de las propias autoridades sanitarias en Gaza. Una infraestructura que también ha quedado devastada por los bombardeos. Cerca de 38 hospitales han sido atacados, 18 apenas funcionan de manera parcial. Hay dentro de los blancos que emprende Israel a trabajadores humanitarios. En su mayoría también han sido asediados no solamente palestinos, sino también aquellos cuerpos de seguridad internacionales. ¿Qué sucede en medio de todos estos movimientos que plantea además la administración de Donald Trump de la mano conjunta, como lo ha revelado el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de trabajar en un plan coordinado? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Eduardo Meneses nos acompaña en directo desde Ecuador. Eduardo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Eduardo, mientras salen muchas voces desde la propia administración de Donald Trump de hablar de un cese al fuego temporal, 60 días, una presión que además recae ahora sobre el ala de resistencia palestina Hamas, mediáticamente hablando, lo digo así, pero por otro lado, Netanyahu hace una gira violenta, rápida en Estados Unidos, que va desde la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, a quien además lo postula como Premio Nobel de la Paz, y finalmente también en su visita relámpago al Pentágono, donde revela que tiene un plan conjunto, coordinado, para desplazar a más de 2 millones de palestinos, o en su defecto, seguir masacrándolos, para lograr su objetivo común. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Bueno, algo que es fundamental aquí entender es que obviamente no estamos frente a una propuesta de plan
de un camino hacia la paz, para nada. Ya hemos visto anteriormente esta misma tipo de propuestas en las cuales se hizo un cese al fuego anteriormente, se proponía un cese al fuego de ciertos días y este cese al fuego en ningún momento terminó en un camino hacia la paz. Al contrario, lo único que sirvió fue para que las fuerzas de ocupación israelíes puedan volver a reabastecerse, puedan volver a reorganizarse y preparar una ocupación y un profundizamiento del genocidio aún mayor. En este sentido, es lo que estamos observando actualmente. Nosotros hemos visto no solo que Estados Unidos acaba de volver a aprobar $500 millones más de ayuda militar hacia Israel. Obviamente este cese al fuego surge, recordémoslo, pocos días, semanas después de la confrontación que hubo con Irán, que dejó fuertemente afectada a las fuerzas israelíes, tanto económicamente como militarmente, en términos de insumos militares. Pero además, ahora llegando con una agenda extremadamente grave de, por un lado, un plan de desplazamiento en el cual el presidente Trump y Netanyahu ya lo han dicho claramente que su propuesta es que se puedan evacuar, entre comillas, o hacer este desplazamiento voluntario, entre comillas, que de voluntario no tiene nada, mientras están matando de hambre a la gente, de palestinas y palestinos que salgan de la Franja de Gaza. Eso por un lado. Y por otro lado está la estructuración de verdaderos campos de concentración que se están dando en este momento en el territorio de Gaza, en los cuales ya han salido varias informaciones sobre cuál es la estrategia que está siendo posicionada desde el gobierno de Netanyahu, en la cual se ha dicho que se crearán zonas, digamos, de hacinamiento de las personas, de los habitantes de Gaza, en los cuales serán revisadas las personas que entren, como para verificar, por un lado, que no tengan armas o cosas. Digamos que todos sabemos las excusas que están detrás, pero sobre todo dejando muy en claro que quienes estén por fuera de esas zonas van a ser consideradas personas que serían objetivos militares cuya legitimación directa es la legitimación del asesinato de estas personas. Entonces estamos entrando en una fase que no tiene nada que ver con el camino hacia la paz, sino un cese al fuego que lo único que hará es reestructurar la ocupación militar de la zona de Gaza con un objetivo más claro que nunca de profundizar el genocidio y la limpieza étnica. Ahora, para poder emprender este plan, que además muchos dirán, pero no es nuevo, se sabe desde 1948, la ocupación ilegal de territorios, el desplazamiento forzado que inició con más de 750,000 personas. Estamos hablando de familias enteras, niños que hoy están masacrados, más de 30,000 según las últimas cifras que han sido proporcionadas por las propias autoridades sanitarias en Gaza. Pero esto, Eduardo, además reviste de otra peligrosidad, esa guerra cognitiva que bien la utiliza y entiéndase de buena manera Israel, porque coopta a todas estas empresas multinacionales de la comunicación para vertir lo que él considera es su narrativa antisemita y justificar lo que emprende también allí contra la población palestina. Hablar de que tiene el 65% del control del territorio palestino también reviste de otro escenario. ¿Cuál es el objetivo real? Sobre todo cuando ha bombardeado hospitales bajo el pretexto de que habían por debajo corredores subterráneos, que además nunca se encontraron. También sigue bombardeando a civiles en centros de acopio, de distribución de ayuda humanitaria, alimentos, insumos médicos, que tampoco permite que ingresen. ¿Por qué seguir utilizando una narrativa cuando el mundo también decide elevar su voz y romper ese cerco mediático para exigir justicia por más de esos 57,000 palestinos, si es que la cifra no se ha incrementado? O sea, lamentablemente lo que podemos decir es que detrás de esta narrativa está dos realidades muy crudas, ¿no? La primera, que obviamente el derecho internacional ha muerto en términos muy claros frente a lo que está sucediendo. Tenemos toda la información de lo que está sucediendo. Hay toda la tipificación muy clara de los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio que están siendo investigados. Está un mandato de arresto internacional frente al primer ministro Netanyahu y sin embargo no se ha podido llegar a ninguna conclusión concreta ni a medidas concretas que permitan defender algo que está claramente estipulado en el derecho internacional. Entonces, la primera de las razones de cómo se articula esta narrativa de la que tú estás hablando frente a los hechos reales tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que al no haber
una existencia de derecho internacional, finalmente la narrativa lo único que está haciendo es tratar de edulcorar una narrativa de los hechos reales, que son los hechos de la fuerza de las armas. Es decir, que mientras Israel siga teniendo el potencial armamentístico y militar para seguir violentando de esta manera el derecho internacional, podrá poner cualquier narrativa, obviamente con la complicidad, digamos, de los medios hegemónicos internacionales, pero en la cual ya no está de por medio la verdad, no está de por medio el derecho, no está de por medio la ley, sino que está de por medio simplemente el tratar de crear un aceptación de las grandes mayorías de esto. Todos sabemos que en realidad todos los discursos de los grandes medios después son replicados a través de toda una estrategia de redes sociales en las cuales tenemos miles de falsas cuentas, miles de millones, digamos, de dólares invertidos en bots que no representan opiniones reales para tratar de crear una falsa ilusión de realidad en la cual estamos frente a la negación total de lo que está pasando en los territorios de Palestina. El por qué sucede esto es porque finalmente estamos en un momento histórico en el cual esa es la estrategia que está desarrollando Estados Unidos para defender su poder a nivel global. Lo acabamos de ver de nuevo con Ucrania, cuando el presidente Trump acaba de decir que va a volver a mandar armas a Ucrania. Entonces estamos en un escenario que necesita, como en cualquier guerra global, que la primera sacrificada sea la verdad, y es lo que está sucediendo en este momento. Una guerra multidimensional, y lo que reseña también nuestro invitado Eduardo Meneses, que se emprende también contra el pueblo palestino en medio de todos esos intereses que se siguen barajando. ¿Cuáles son los blancos directos también en medio de la otra víctima que tiene esta cara de la moneda, como es la verdad? Lo vamos a analizar al volver. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y compartir tu análisis con los televidentes del Mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. A través del portal de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera: Masacre en Gaza. Israel asesina a mujeres y niños en la fila para recibir ayuda humanitaria. El ataque impactó directamente contra mujeres y niños que hacían fila para acceder a esta asistencia humanitaria. En esta ofensiva, al menos 17 palestinos, incluidos 10 niños, han perdido la vida y otros han resultado heridos. Durante la misma jornada, las fuerzas de Israel asesinaron al menos 10 palestinos en diversos bombardeos de la ocupación israelí contra otras zonas en Gaza, al sur de la Franja de Gaza. Bombardearon tiendas de campaña de desplazados en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Yan Yunis. Del igual modo, 4 personas, entre ellas un niño, también fue masacrado cuando aviones de guerra de Israel bombardearon de manera indiscriminada a este grupo de civiles cerca de la mezquita de Salah al-Din, al sureste de Gaza. Un ataque separado también registraba a otras 3 víctimas cuando un bombardeo aéreo sionista alcanzaba un apartamento residencial en el centro de la ciudad de Gaza. Y habría que sumar también que en las últimas horas se registró otro ataque en otra fila de palestinos, que habían mujeres y niños que estaban esperando recibir atención médica en los pocos hospitales que aún se mantienen en pie y que tienen poco combustible para seguir funcionando. Ese es el genocidio que no se detiene en el enclave costero y que sigue siendo emprendido por Israel bajo el paraguas de impunidad de Estados Unidos. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven en sus pantallas es la relatora especial para territorios palestinos ocupados de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Ella respondía con un contundente mensaje por las sanciones impuestas por Estados Unidos, por la elaboración de su informe en el que nombra el beneficio de estas empresas transnacionales que emprenden el genocidio en Gaza. Sí, el genocidio que emprende Israel en Gaza. Ella decía esto a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.
país. Que los poderosos castiguen a quienes hablan por los débiles no es signo de fuerza, sino de culpa. Mantengámonos firmes juntos, aseguraba Albanese. Además, la Organización de Naciones Unidas ha condenado la decisión del gobierno de Donald Trump y han calificado a la misma de inaceptable. Esto genera un peligroso antecedente para el trabajo de los relatores especiales de derechos humanos, decía el organismo multilateral. Para analizar este escenario hemos invitado a Ángel Molina, él es profesor, nos acompaña en directo desde la Argentina. Qué placer tenerlo en el mapa, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes hoy. Profesor Ángel, este es un escenario que ya lo decía Naciones Unidas, un antecedente peligroso para el trabajo de quienes sí cumplen su función como relatores de derechos humanos, porque el alto comisionado Volker Turk no ha dimitido ni una sola palabra ni por la masacre de los niños palestinos en Gaza, tampoco por los más de 32 niños secuestrados por Estados Unidos de migrantes venezolanos. Es decir, hay una cadena que trata de cortar a la principal víctima de todo conflicto, que es la verdad. ¿Qué representa esto en estos tiempos, sobre todo cuando se supone que deberíamos avanzar en esta materia de derechos humanos, pero al parecer hay un retroceso en medio de todos estos intereses? Efectivamente, nosotros estamos a partir del 7 de octubre con una claridad pavorosa frente a una guerra que tiene que ver con una guerra cognitiva, lo dicen algunos colegas analizando cómo se ha manejado la información desde el 7 de octubre esta parte. Estamos efectivamente en una batalla de relatos, porque no nos olvidemos nosotros, buena parte del imaginario, del mito que Israel construye sobre sí mismo, es el mito de la invencibilidad. Y ese mito necesita permanentemente una dosis de propaganda que se alimenta desde muchos espacios, a veces explícitamente desde los medios de comunicación, otra a partir de cierta producción académica. Hay material disfrazado como material de investigación, que en realidad es material de propaganda, esto se termina sabiendo con el paso de los años, y cuando esas estrategias en esta batalla cognitiva empiezan a fallar, obviamente estas actitudes como las de Trump frente a Albanese muestran más que nada la debilidad, es decir, hay algo que está fallando en este enorme andamiaje discursivo que monta fundamentalmente Israel y sus aliados, que obliga a Trump a tomar una medida que lo expone aún más, o sea, expone hasta qué punto el relato de una observadora independiente, en este caso es precisamente ni más ni menos que Naciones Unidas, se ve cercenado por una medida que podemos calificar de una ridiculez mayúscula, es decir, expone al mundo la desesperación por conservar un relato, por ocultar la verdad a como dé lugar, de alguna manera también manifestando las limitaciones de ese enorme aparato de propaganda que se ha puesto en marcha desde el 7 de octubre. Si hay algo que ha sucedido, además de lo que decía el colega, por supuesto, de dinamitar el orden internacional desde sus bases, violando todo tipo de resoluciones, violando todo marco jurídico internacional, o por lo menos la ficción de ese marco jurídico internacional, lo que se ha puesto sin lugar a dudas el 7 de octubre, esta parte de manifiesto, es el grado de impunidad, ¿no? Y este discurso construido a lo largo de décadas, es decir, de presentar a Israel como una especie de víctima en la región, obviamente es insostenible. No hay forma, a partir de lo que se conoce en el terreno, de que algún sector pueda posicionarse desde esas coordenadas. El que lo hace en estas coyunturas lo hace sabiendo que está apoyando precisamente un genocidio, una limpieza étnica, masacres permanentes. No nos olvidemos nosotros las cifras. Estamos hablando de un territorio de 360 kilómetros cuadrados que ha recibido más de 100.000 toneladas de bombas. Es decir, estamos hablando de uno de los acontecimientos más monstruosos de lo que va del siglo. Así todo, lo que denuncia Albanese, que me parece lo sensible de todo esto, es el enorme complejo industrial, tecnológico puesto al servicio de esta campaña. Todo eso no ha permitido que Israel hoy pueda decir hemos conseguido los objetivos sobre el territorio. Este discurso de la invencibilidad se ha puesto fundamentalmente en crisis, no solamente con la incapacidad de detener la resistencia palestina, no lo ha logrado ni siquiera con 100.000 toneladas sobre Gaza, sino fundamentalmente con lo que ha sucedido con este
este intercambio de ataques con Irán, ¿no? Lo que ha expuesto Irán, sin lugar a dudas, es que Israel es mucho, incluso con sus aliados, mucho más vulnerable de lo que su propia propaganda le ha hecho creer a su población, ¿no? En las escenas, viendo a la población israelí tratando de abandonar el territorio palestino ocupado, habla claramente de estas limitaciones. Y además, el abandonar territorio palestino ocupado pese a las prohibiciones que en su momento había emitido el propio gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que así no lo hicieran, algo que ni siquiera pese a las restricciones, sanciones y detenciones de periodistas pudieron esconder hacia el mundo. Ángel, esto además revela algo importante. Estados Unidos aplica sanciones, lo hace contra la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, por revelar la verdad. Lo hace también contra países latinoamericanos, más de 300, más de 1.040 medidas contra Venezuela, por poner otro ejemplo, por simplemente no cumplir las directrices de Washington. Estamos frente a medidas coercitivas que no se implementan con un razonamiento legal, sino político. Este es el trasfondo del manejo de una política internacional que hoy tiene a un presidente que se llama Donald Trump y que además hay un alto comisionado de Naciones Unidas, e insisto con este punto, porque estamos hablando también de 32 niños venezolanos con padres migrantes que estuvieron detenidos de manera arbitraria y que se les ha sido arrebatados de los brazos. ¿Qué decir sobre este sistema de Naciones Unidas y qué decir sobre esa manera de gobernar, no solamente Estados Unidos, sino también de aplicar las leyes prácticamente a un antojo? Absolutamente. O sea, cuando nosotros decíamos hace un momento la ficcionalidad, la ficción discursiva de este orden internacional que efectivamente ha muerto a partir del 7 de octubre esta parte, es poner al descubierto que buena parte de los instrumentos legales construidos desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte son instrumentos al servicio de las grandes potencias, al servicio de proyectos coloniales, proyectos de una actualidad colonial pavorosa y proyectos que han tendido fundamentalmente a disciplinar a países que han tratado de disputar hegemonías regionales o simplemente disputar espacios de su propia soberanía. Esto es especialmente claro. Ahora todo ese andamiaje discursivo se ha visto destruido desde adentro mismo del sistema por las acciones de Israel y por las acciones, por supuesto, de los países que lo han apoyado y lo continúan apoyando, tanto en Europa como en el continente americano. Estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos, pero no nos olvidemos el papel de Europa Occidental en la legitimación de todo este tipo de políticas. Es decir, lo que ha quedado muy en claro es que para sancionar, para intervenir, para desarticular estados de Asia, África y América Latina, las instituciones que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial han legitimado buena parte de esas acciones. No nos olvidemos nosotros que con muchísimo menos resoluciones violadas ante Naciones Unidas por países árabes, estamos hablando por ejemplo de Irak o de Libia mismo, nosotros asistimos a la desarticulación de estados nacionales. Israel es un violador sistemático de resoluciones de Naciones Unidas, sistemático. No se ha podido, bajo ningún punto de vista, poner a Israel frente a las sanciones que ameritaría. Por mucho menos hemos asistido a sanciones que han ahogado economías como la de Siria, provocando precisamente el escenario que tenemos hoy, que es un escenario pavoroso para el pueblo sirio. Tenemos nosotros escenarios, como decíamos hace un rato, otra forma de intervención neocolonial, que es la descomposición del orden estatal, sin que la comunidad internacional haya podido o haya querido hacer efectivamente algo al respecto. Es interesante porque el propio concepto de comunidad internacional aparece efectivamente como un eufemismo, ¿no? ¿Quiénes toman este tipo de decisiones? ¿Quiénes avalan? ¿Quiénes permiten efectivamente que se viole la soberanía de países de Asia, África, América Latina? No es la comunidad internacional, no son todos los países, son los países que históricamente han estado comprometidos con proyectos coloniales y neocoloniales en nuestros países, Europa Occidental fundamentalmente y Estados Unidos. Si nosotros no tenemos en claro esto, no podemos comprender cómo nos parece natural, también construido en los medios de comunicación, que se viole sistemáticamente la soberanía de países como Siria. En su momento recordemos que Siria era bombardeado casi semanalmente por Israel, lo ha sido también por parte de Francia, sin que esto generara la conmoción que debía haber generado que un país soberano sea permanentemente bombardeado en sus infraestructuras civiles, peor aún todavía, en sus infraestructuras civiles. Hemos incorporado eso como natural porque efectivamente el orden internacional al que
están expuestos nuestros países, ha demostrado que solamente la capacidad de resistencia de esos propios países, el caso de Irán es mucho más claro, es lo que permite en un escenario como los que estamos viviendo ahora, la capacidad de seguir manteniendo cierta voluntad o ciertas decisiones soberanas sobre el propio desarrollo de ese país. El caso de Irán ha sido especialmente claro. Si Irán no contaba con su propio desarrollo militar, misilístico, hoy efectivamente estaríamos frente a un escenario muy similar a las tierras arrasadas del sur del Líbano o los territorios palestinos ocupados. Y justamente es lo que se pretende atacar al eje de resistencia, quien va a seguir combatiendo también al sionismo y va a seguir defendiendo la causa palestina. Gracias, como siempre, Ángel Molina, por tu tiempo y compartir tu análisis con los televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Palestina. Estados Unidos le sigue el juego geopolítico a Israel, presionando para un cese al fuego temporal de tan solo 60 días, mientras sigue masacrando a civiles y en su mayoría niños y mujeres, hasta en centros de distribución de alimentos y hospitales. La inhumanidad de estos hechos que siguen encendiendo las alertas de un genocidio que no se detiene y que Israel sigue usando su narrativa antisemita para justificarlo, mientras el mundo no deja de elevar su voz, clamando por justicia para cientos de palestinos masacrados. 2. Albanese se ha convertido en el blanco de Estados Unidos, quienes la amenazaron con sanciones por revelar la verdad del negocio en los asentamientos ilegales y el genocidio que emprende Netanyahu de la mano de grandes corporaciones que siguen lucrando y financiando con millones de dólares para lograr controlar parte de ese territorio y tener acceso a los recursos y el flujo de comercio que pasaría por allí. Estamos frente a una colonización en su máxima expresión. 3. Estrategia. Benjamin Netanyahu, el primer ministro, ha revelado en su visita al Pentágono en los Estados Unidos que cuenta con Estados Unidos con una estrategia conjunta, sino también con tácticas comunes. Esto no implica una presión ni coerción, sino un plan de coordinación, decía. El propio presidente Donald Trump quiere un acuerdo, pero no a cualquier precio, así como Netanyahu ha revelado que el fondo de todo esto es seguir masacrando al pueblo palestino bajo el pretexto de emprender seguridad. Y para ello, en la mira también el ayatolá Ali Khamenei. Irán, un país que le ha demostrado al sionismo que no va a renunciar a defender ni a los gazatíes, menos va a tolerar un nuevo ataque hacia su pueblo. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.